Bienvenida familia, bendiciones querida iglesia, sean todos bienvenidos a este tiempo especial de edificación en la palabra de Dios. Hoy domingo 25 de julio, para mí es un gusto poder acompañarlos y contar con su presencia a través de esta transmisión, a través de las redes sociales de Embajada Cristiana Costa Rica. Para nosotros como iglesia es un gusto poder abrazarlos de esta manera, de esta forma virtual, a través de la cual hemos estado compartiendo mensajes domingo a domingo, porque lo que importa, lo que está en nuestro corazón es seguir utilizando todos los recursos que Dios coloca en nuestras manos como iglesia para ser una voz en medio de todo lo que estamos viviendo, una voz de esperanza, una voz de fe, de amor, una voz de reconciliación con Dios y cumplir así nuestro papel como embajadores de Cristo aquí en la tierra, con ese mensaje de la reconciliación al mundo, diciéndoles a todos, es tiempo de reconciliarse con Dios. Para hoy domingo, es un día muy especial también aquí para Costa Rica. 25 de julio estamos celebrando el día de la anexión de Guanacaste, así que un gran saludo para todos los costarricenses que amamos esa linda tierra guanacasteca, que ha enriquecido sin lugar a dudas este hermoso país con su cultura, con sus costumbres, y para nosotros es un día de fiesta, de celebración. Un gran saludo también y feliz día de la anexión de Guanacaste. Hermanos, hoy domingo vamos a hablar de un tema muy importante, para todos nosotros los cristianos. Vamos a referirnos a una persona, a la persona del Espíritu Santo, al Dios Jesús y Espíritu Santo. Recordemos que es una unidad de esta Trinidad, es un solo Dios. Y el Espíritu Santo es muy importante para nuestras vidas y para establecer una relación con Él. Vamos a conversar, vamos a encontrar en la palabra de Dios la importancia de fortalecer nuestra comunión, nuestra relación con el Espíritu Santo y el impacto que tiene esa relación en nuestra vida. Amén. Primero vamos a leer una palabra. Los invito a consultar también sus Biblias y acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, de los versículos que vamos a leer hoy. Vamos a leer Juan capítulo 14 y vamos a leer de las palabras de Jesús en Juan 14 la promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 14 a partir del versículo 15. Juan 14 a partir del versículo 15 en adelante. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. En estos primeros versículos vemos cómo Jesús está hablando con sus discípulos, diciéndoles, este Espíritu, el Espíritu de la verdad, permanece con ustedes y estará con ustedes. Porque Jesús está hablando de Él mismo, Él está ahí y estando con ellos, con los discípulos, ese Espíritu estaba en comunión con ellos. Pero también les estaba prometiendo que el Padre les dará otro consolador, que es el Espíritu de la verdad, cuando Él ya no esté físicamente con ellos. En el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús les está prometiendo a los discípulos que una vez que Él pasara por la muerte, la resurrección, subiera al cielo y se sentara en el trono de Dios junto con Él, Él vendría también a estar en comunión con ellos, pero ya no de una forma física como lo estaban viendo, sino de una forma espiritual a través del Espíritu Santo. Y dice, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Y dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Aquí ya Jesús incluso en las palabras está hablando de forma plural. Y dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¿Quién? ¿Quiénes vendrán? Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque son una sola persona. Vendremos a él y nos quedaremos a vivir con él. Hermanos, el Espíritu lo que quiere es traer vida a nuestra vida espiritual. A toda nuestra vida espiritual es a través del Espíritu Santo que viene a despertarse esa vida espiritual, viene a activarse esa vida espiritual, viene a llenarse de nutrientes que solo provienen del Padre, del Hijo, a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es muy importante que veamos la palabra de Jesús donde Él está prometiendo la mayor promesa de todas, que es la promesa del Espíritu Santo, de que ya no nos dejará huérfanos, que no estamos solos, sino que Él, Jesús, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y no solo eso, repito ese último versículo en el Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Hermanos, todos nosotros como cristianos, vivir una vida cristiana, una vida entregada a Cristo, una vida que no solamente decimos, sí, yo creo en Jesús, creo que Él murió en una cruz y resucitó para darme vida eterna, es más que solo decirlo, es vivirlo, es activarlo en todo nuestro ser. Y una forma de eso es tener conciencia, tener entendimiento y revelación de que no estamos viviendo solos. Nunca estamos solos. El Padre, Jesús dijo, el que me ama obedecerá mis palabras, mi Padre también lo amará, y vendremos y nos quedaremos a vivir con aquel que así lo crea, a través del Espíritu Santo. Y es entonces la importancia de establecer una relación con el Espíritu Santo, sentir que no estamos nunca solos, que estamos caminando con Él. Incluso Pablo en una de sus cartas escribió, ¿acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pablo también entendió esa revelación y nosotros, este cuerpo físico, es un templo del Espíritu Santo de Dios, en donde Padre, Hijo, Espíritu Santo habitan, están con nosotros y siempre estarán. Mientras permanezcamos, dice, nos quedaremos con Él a vivir. Nosotros somos ese lugar en donde Jesús quiere venir a avivar, quiere venir a habitar, quiere venir a despertar, a edificar y construir de nosotros una gran edificación para Dios, un templo de Dios. Nosotros hoy somos el templo que a través de nuestra vida rendimos culto a Él y establecemos una relación con el Espíritu Santo. También la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser también conformado de esas tres dimensiones de cuerpo, alma y espíritu, y es a través del Espíritu en donde el Espíritu Santo viene a hacer conexión con nosotros, viene a despertar, a activar esa fuerza espiritual dentro de nosotros para así tener una transformación de adentro hacia afuera, a través de la cual el Espíritu contribuye a la transformación de nuestra alma y a la disciplina de todo nuestro cuerpo. Así es, entonces es muy importante tener entendimiento y revelación de que el Espíritu Santo es una promesa para todos nosotros, que debemos orar y clamar a Dios para sentir el Espíritu Santo en nosotros, para abrazarlo al Espíritu Santo, dejarnos también abrazar por Él, porque como dijo Jesús, Él es un consolador, Él viene a consolarnos, y también para aprender a vivir con el Espíritu Santo. Porque dice Jesús, y con Él nos quedaremos a vivir. Con nosotros, Jesús, Padre, a través del Espíritu Santo, se queda a vivir con nosotros. Y si alguien se queda a vivir con nosotros, debemos aprender a vivir con ese alguien. Si el Espíritu Santo viene a habitar nuestras vidas y viene a quedarse a vivir conmigo, debo de entender, tener
ese interés, esa motivación, esa curiosidad, esa búsqueda del conocimiento para aprender a vivir con el Espíritu Santo. Porque Él quiere venir a quedarse a vivir con nosotros y nosotros debemos aprender como cristianos en nuestro día a día. Debemos aprender a vivir con el Espíritu Santo. Y es por eso que el mensaje de hoy tiene este título en signo de interrogación. Deuda pendiente. ¿Será que tenemos una deuda pendiente? Y si tenemos una deuda pendiente, ¿cuál es esa deuda pendiente? ¿Y qué tiene que ver esta deuda con el Espíritu Santo? Vamos ahora a abrir la carta de los Romanos, en donde Juan, a través de sus cartas, nos muestra el entendimiento y la revelación de estas palabras de la promesa del Espíritu Santo y el impacto que tiene para nuestras vidas. Juan, capítulo 8, habla precisamente de vivir en el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo. Juan 8, a partir del versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. En estas primeras líneas, en estos primeros versículos, la palabra nos dice que no hay condenación para aquellos que estamos unidos en Cristo Jesús. Porque aquellos que estamos unidos en Cristo Jesús, a través de la obra redentora, de la redención de Cristo, somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación porque no habita el pecado en nosotros. Si estamos unidos en Cristo, así como en Cristo no hubo pecado ni hay pecado, también nosotros no hay pecado si estamos unidos en Cristo. Entonces, como dice la palabra, fue a través de esta gran obra redentora de Jesucristo que Dios hizo lo que para la ley era imposible hacer. Destruyó la condenación a causa de la naturaleza pecaminosa de la propia ley y nos hizo libres de esa naturaleza pecaminosa. Y en el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Y ahora que hago una pausa y hago una pregunta: ¿será que no seguimos realmente los pasos de nuestra carne y seguimos los pasos del Espíritu? Y vean que cuando acá seguir los pasos, cuando seguimos los pasos, quiere decir que nos estamos moviendo, que estamos andando, que estamos recorriendo un camino, siguiendo a alguien. Cuando alguien va delante de nosotros y decimos: vaya usted adelante que yo voy siguiendo su camino, y nos va mostrando el camino. De la misma forma es lo que ocurre en nuestro ser cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a vivir una vida cristiana. Tenemos dos caminos que se trazan de manera opuesta totalmente. El camino de la carne, y aquí carne significa pecado, significa mundo caído, significa la tentación, todo lo que nos ofrece el pecado a través del sistema caído de este mundo. Ese es uno de los caminos. Y otro camino es el camino del Espíritu Santo, que nos muestra los pasos de Jesucristo, los pasos del Hijo de Dios que caminó en esta tierra, y que nos muestra cómo nosotros como hombres y mujeres debemos caminar también. ¿Cuáles son los pasos que estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo los pasos de la carne o los pasos del Espíritu Santo? Por eso es muy importante, como Jesús dijo también en Juan 14:23 que leímos: nos quedaremos a vivir con aquel que nos reciba. Y el Espíritu Santo viene a quedarse a vivir con nosotros, viene también a mostrarnos, a caminar delante de nosotros, para que nosotros
caminemos y sigamos los pasos del Espíritu, los pasos que se muestran a través de la palabra de Dios y que fueron ejemplificados y puestos en práctica y obra a través de Jesucristo. Versículo 5, Romanos 8:5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu lo fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí la palabra nos exhorta de que el camino de la carne, el seguir los pasos de la carne, los pasos de satisfacer mis propias vanidades, mis propios deseos, satisfacer los deseos de mi carne que muchas veces me llevan al pecado, va a terminar en la muerte, en la destrucción. Y mientras que seguimos los pasos del Espíritu Santo, vamos a encontrar vida y paz. Muchas veces estamos perdidos porque no sabemos en qué momento tal vez nuestro pie izquierdo comenzó a desviarse y a andar en el camino de la carne. Y nos encontramos como en una encrucijada o como en una intersección donde hay muchos caminos por causa de las tentaciones que se aparecen y no sabemos cuál elegir, o tomamos decisiones sin consultarle a Dios y llegamos a perdernos. En ese momento es mejor dejar de caminar, detenernos, hacer una pausa en nuestras vidas y de rodillas, orando al Padre y adorándolo a Él, clamar para que con su luz nos vuelva a mostrar cuál es el camino del Espíritu Santo y volver a las sendas que el Padre ya trazó para nosotros, y esas sendas nos llevarán a la vida y a la paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Pero muchas veces estamos mal con nuestras vidas, estamos tomando decisiones equivocadas y seguimos avanzando sin hacer un alto en nuestras vidas. Desgraciadamente puede ser que sucedan cosas lamentables, cosas tristes, cosas fuertes, impactantes, pérdidas. ¿Por qué? Porque el camino de la carne conlleva la muerte. Y el pecado, la paga del pecado, dice la palabra, que es la muerte. Y muchas veces comenzamos a desviarnos creyendo que Dios está con nosotros, pero lo que estamos realmente alimentando es la carne. Es por eso que debemos prestar atención de cuáles son los pasos que estamos dando y cuál es la luz que Dios nos está mostrando para seguir el camino del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber cuál es esa luz? La palabra también en el Salmo dice que la palabra de Dios es luz para nuestro caminar, es la lámpara para nuestros pies, es para así encontrar los pasos del Espíritu Santo en medio de una densa oscuridad que se mueve muchas veces en nuestro alrededor. Es la palabra la que viene a mostrarnos ese camino, y es la adoración la que viene a activar en nosotros un espíritu vivificado para fortalecer nuestro espíritu y así vencer las tentaciones de la carne y poder seguir los pasos del Espíritu Santo. Pero vean que aún no llegamos a ¿será que tenemos una deuda pendiente? ¿Cuál es esa deuda pendiente? ¿Y cómo pagar esa deuda pendiente? Versículo 7, Romanos 8:7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muy importante esto, muy importante. El Espíritu no solamente viene a nosotros como el Consolador de parte de Dios, como Jesús en nosotros, sino el Espíritu viene a poner un sello en nuestra vida, un sello de que pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Muy importante que entendamos que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pertenecemos a Cristo. Y si tenemos el Espíritu, ya no vivimos más conforme a los deseos de la carne, sino vivimos conforme al Espíritu de vida y de paz. Versículo 10.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Este versículo me encanta, Romanos 8:11, que dice, si el espíritu que levantó a aquel de entre los muertos, a Jesucristo lo levantó entre los muertos, es el mismo espíritu que hoy habita en nosotros, en nuestros cuerpos mortales, vivificando todo nuestro cuerpo mortal. Entonces vean, hermanos, que como dice también la palabra en Hechos 1:8, recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? Es vivificar nuestros cuerpos mortales, darles vida por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ese es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, que venció a la muerte y glorificó a Jesús. Es ese mismo Espíritu que hoy habita en nuestros cuerpos para vencer las tentaciones de la carne, para vencer la muerte, para vencer el castigo, el pecado, la condenación, para vencerlas a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte. Versículo 12. Así que, hermanos, aquí está el versículo clave de este mensaje. Así que, hermanos, dice Pablo, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad de la carne morirán, sino, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Esa es nuestra deuda pendiente. Vuelvo a leerla, dice así la palabra. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente. Y esta deuda no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, entonces morirán, dice la palabra. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Hermanos, la palabra nos revela que la deuda pendiente que tenemos es dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu. Esa es la deuda pendiente. Dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu. Dar muerte al pecado que muchas veces viene se acerca a nuestras vidas para desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Dar muerte y vencer las tentaciones que el enemigo nos coloca muchas veces frente de nosotros para apartarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La deuda pendiente que tenemos es vivir conforme al Espíritu Santo, no más conforme a la carne. Debemos aprender a hablar, pensar, aprender a caminar, aprender a hacer, aprender a ver conforme al Espíritu Santo que está en nosotros y dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu que habita en nosotros, y entonces, dice la palabra, entonces vivirán. Tenemos una deuda pendiente, y esa deuda no es vivir en conformidad con la carne. La deuda no es vivir en conformidad al orgullo, a la vanidad, al pecado, a los deseos que se revelan de nuestra carne. No, esa no es la deuda. La deuda es dar muerte a las obras de la carne, dar muerte a esas tentaciones y a esos deseos por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Ese Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que manifestó el poder de la resurrección, ese es el mismo Espíritu que viene a vivificar nuestros cuerpos para dar muerte a las obras de la carne y así poder caminar y andar como Jesús anduvo, seguir los pasos del Espíritu Santo, pasos que el mundo necesita que nosotros demos para traer el cielo aquí en la tierra y prepararnos para la gloriosa venida de encontrarnos con Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por este tiempo maravilloso, gloria a Dios porque sabemos que tenemos una deuda pendiente, sabemos cuál es y sabemos cómo pagarla. Uno, la deuda pendiente es dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Dos, el cómo pagar esa deuda es aprender a vivir conforme al Espíritu Santo, vencer los deseos de la carne conforme a la palabra de Dios.
y seguir los pasos, el camino del Espíritu y no el camino de la carne. Y 3, consecuencia de pagar esa deuda es entonces vivirán. Así es, viviremos eternamente, colocaremos un sello en nuestra salvación, nos prepararemos como esos embajadores que se encontrarán con Cristo y reinarán eternamente con Él, porque aquí en la tierra decidimos vivir conforme al Espíritu y apartarnos de los deseos de la carne, del pecado, porque ya no habita en nosotros, porque si estamos unidos a Cristo Jesús, ya no hay condenación y el pecado ya no tiene influencia en nuestras vidas, porque estamos en Cristo. Y Él ya pagó esa deuda de muerte, pero ahora nosotros tenemos una deuda, la deuda de vivir conforme al Espíritu Santo y dar muerte a las obras de la carne. Amén. Hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que podamos decir hoy que tenemos entendimiento de que la palabra nos exhorta a vivir conforme al Espíritu Santo y lo importante de alimentar una relación con Él. Hasta acá este mensaje, oro diciendo que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. De parte de Embajada Cristiana Costa Rica los bendecimos, un gran abrazo y hasta la próxima.